Bien, estamos ingresando al segundo link, entonces, admitiendo a los participantes, esperando a la profesora ingrese a esta segunda sala que le corresponde para la sesión de preguntas y respuestas. Esperemos terminar de ingresar a todos y damos inicio como tenemos de costumbre. Profe Daisy, ¿me logra escuchar? Ahora sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, listo, ya puede continuar con la... La lámina de la metodología de incidencia política. Chévere. Puede Ok, continuar y chévere. cerramos para y la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, seguimos con los pasos de la incidencia política. Les puedo decir que este es un proyecto que aproximadamente debe tener como unas 20 páginas. Lo que puede generar mayor trabajo es la necesidad de que hagamos los perfiles de los actores para poder tener un conocimiento claro de quiénes van a ser nuestros aliados, quiénes van a ser nuestros oponentes, quiénes son nuestros indecisos. Tenemos la selección, el paso 1, selección y análisis del problema. Seleccionamos qué es el problema, vamos a reformar una ley, vamos a proponer una política pública. Esto es importante decir. Las políticas públicas en algunos casos se materializan en función de leyes porque se busca que se creen mecanismos de cumplimiento de la política pública a través de regulación. Y este mejor mecanismo se hace a través de que sean sancionadas ante el Congreso Nacional, Asamblea Nacional, o en el caso local, Consejo Legislativo, o con la Asamblea Legislativa y dependiendo del organismo internacional para que tenga peso para su cumplimiento y que tenga derechos y deberes al mismo tiempo. Se selecciona el problema, se hace un análisis del problema, todo muy relacionado con ese plan estratégico que vimos inicialmente, que les dije, la vinculación con la parte de la planificación estratégica. Luego, el paso 2, se hace la definición de la propuesta, ya identificamos el problema, identificamos las audiencias. Las audiencias son los actores clave. ¿Quiénes están involucrados en esta política pública? ¿Qué ministerio? ¿Qué sector social? ¿Qué sector económico? ¿Qué sector político? Con nombre y apellido es clave porque vamos a hacer un seguimiento de los actores para ver si nos apoyan o son indecisos o indiferentes a nuestra propuesta o son nuestros aliados. Los objetivos, en este caso, pueden ser un objetivo general, 5, 6, 7 objetivos específicos que operacionalizan ese objetivo general y la justificación. ¿Por qué queremos proponer, reformar o inclusive, les puedo decir, nosotros en el contexto latinoamericano estamos siendo objeto continuo de planes de incidencia para ver nuestros apoyos a decisiones gubernamentales en los diferentes ámbitos a donde tenemos actuación cada uno de los que forman este excelentísimo auditorio. Seguidamente tenemos el análisis de poder. El análisis de poder implica identificar el blanco. El blanco es el que me va a permitir a mí poder lograr la instrumentación de la política pública. Podría ser
el ministro que canaliza la política pública para que sea tomada como propuesta por parte del gobierno y sea llevada ante el presidente de la República, el blanco podría ser presidente de la República, el blanco podría ser el Consejo Municipal, el blanco podría ser la Asamblea Nacional. Los espacios de decisión, seguidamente los opositores, ¿quiénes son los que tienen argumento en contra de la propuesta que estamos realizando? ¿Quiénes son los indecisos? Ojo, este es el grupo clave que tenemos que monitorear. Previsiblemente, su pronunciamiento va a favor de la instrumentación del plan de incidencia, pero un cambio de un actor indeciso a un oponente genera un redimensionamiento de los mensajes hacia los actores. Es lo mismo que un opositor se me pase a un aliado, quiere decir que los mensajes han logrado sensibilizar el tema con respecto a la propuesta que se está haciendo en el plan de incidencia. Y el organizador puede ser una cámara de comercio, puede ser una comunidad, puede ser un partido político, puede ser una ONG, dependiendo los niveles de concertación y conciliación de intereses que existan dentro de el contexto y la organización de la sociedad. Luego tenemos el autoanálisis. El autoanálisis es un FODA. Vamos a medir y vamos a ser sinceros acerca de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que tiene nuestra propuesta. Y a partir de ese FODA vamos a tener estrategias. Y de esas estrategias vamos a tener los programas y las actividades que nos van a permitir hacer un plan de seguimiento, evaluación y creación de indicadores. Un plan de incidencia es dinámico. Debe haber un equipo que debe estar monitoreando y haciéndole seguimiento continuo para ver cómo se está moviendo el plan que se está instrumentando. Y en esa medida poder evaluar las posibilidades de generar el cambio que se está proponiendo o de esa propuesta, no es descartable generar posibles cambios a la propuesta que se ajusten a la incorporación de nuevos actores. Esta propuesta de incidencia política es una maravillosa herramienta que tenemos los actores que hacemos vidas en democracia para incidir en el proceso de toma de decisiones en los diferentes ámbitos en los cuales podemos estar actuando. Seguidamente, y no quiero dejar finalizar y tocar un tema que nos involucra a todos, que es que al final del día, no quiero decir conclusiones, sino que lo quiero dejar como reflexión. Al final del día, todos nos tenemos que dar cuenta que las circunstancias que están pasando nos están generando cambios. Y estos cambios nos dan oportunidades de incorporar nuevos mecanismos para tomar decisiones que satisfagan necesidades de poblaciones que están vulnerables. Y esta crisis nos ha permitido darnos cuenta qué tan vulnerables somos y que ha aplicado no solamente al ámbito gubernamental, sino al ámbito económico, al ámbito social, ámbito político y al ámbito académico. Es importante destacar que la responsabilidad social solamente va a tener impulso por parte del gobierno en la medida que vea que la RCE es una palanca para el cambio social. Hay temas que están dentro del debate público y
esto de alguna manera se lo puede dejar entrever. Hay toda una discusión acerca de si la responsabilidad social debe ser voluntaria, debe ser regulada o debería tener un sistema mixto. Para los que tenemos un gran apego al tema de la RCE, consideramos que el criterio que debe prevalecer es que debe ser voluntaria. Y este elemento de la voluntariedad no implica que se vaya a desconocer las medidas regulatorias sobre determinados aspectos donde tiene un fuerte actuar el Estado, como son los temas laborales, los temas sociales, los temas medioambientales. Si en esto consideramos que deberían ser el resultado del diálogo entre las diferentes partes, empresas, trabajadores y organizaciones sociales. Y hoy en día, el tema y el redimensionamiento del concepto del trabajo, de la prestación de una labor, nos hace reflexionar acerca de las nuevas necesidades que se están planteando. Otro punto interesante que se nos está planteando es que se debe gobernar y administrar con responsabilidad. La democracia, la gobernabilidad implica representatividad y rendición de cuentas. Y esto es clave. El accountability es una necesidad. Debemos exigir que se nos den cuenta de lo que se está realizando. Que nuestros elegidos, nuestros gobernantes, mediante elecciones competitivas y que estos participen en las decisiones y controlen las acciones de aquellos. La gobernanza incluye ambos factores políticos, pero además la receptividad y la legitimidad que los gobiernos diseñan y gestionan políticas públicas para satisfacer las necesidades sociales y que los ciudadanos apoyen tanto su origen como su desempeño. No solamente que me consulten si la quiero, sino que yo pueda decir cómo se está instrumentando. Otros temas que están en el debate y que debemos visualizarlo, y dentro del ámbito de la responsabilidad social tenemos la sensibilidad sobre el tema, dado que la RCE no solamente es hacia afuera, hacia nuestros actores, nuestras audiencias claves externas, sino también tenemos nuestras audiencias claves internas y tenemos el concepto de tendencias del empleo y de la educación virtual. Un ejemplo, el ejercicio que estamos realizando. Se está perdiendo el miedo al teletrabajo. Esto avisora una transformación digital de la economía. Se ha despertado y ojalá sea un nuevo amanecer la sensibilidad por el medio ambiente. Desarrollar nuevos sistemas de protección y fortalecer el sistema de bienestar. Del sector salud lo estamos viendo y también del sector laboral. Generar confianza entre el gobierno, el negocio y los ciudadanos a través de comunicaciones sólidas y centrarse en llegar a las comunidades vulnerables con la información que se necesita. No nos debemos perder de vista estas poblaciones que se sienten aisladas, no tomadas en cuenta. Debemos sumarse. Y finalmente, plataformas digitales o aplicaciones que nos mantengan informados a los ciudadanos y que nos permitan participar en políticas públicas y ofrecer datos abiertos, herramientas digitales que nos permitan la participación pública. Ha sido un placer compartir con ustedes estos largos minutos de poder compartir ideas tan interesantes sobre la política pública. Ahora estaré atenta de ustedes con respecto a sus preguntas y al ejercicio de política pública, que sé que muchos han estado preocupados por el tema. Se van a dar cuenta que es un ejercicio que les va a ayudar a tener un banco de
de políticas públicas para su proceso de toma de decisiones. Es así, bueno, nada, profe, muchísimas gracias. El placer, de hecho, es para nosotros haberla tenido y haberla escuchado con todas estas aproximaciones teóricas sobre las políticas públicas que nos ha ofrecido en materia de responsabilidad social empresarial. Y bueno, ya quedan 15 minutos para que, muy probable, para que se caiga la sesión. Profe, en orden de que le puedan dar a ustedes, los participantes, levantar la mano, pues atenderemos a todas las preguntas que haya. Por favor, sean lo más focalizados posible. No veo todavía alguna reacción de levantar la mano. Recuerden que en el panel derecho está al lado de la opción de silenciarme o dejar de silenciarme. A algunos les aparece en inglés, mute me. Están los tres botoncitos donde está levantar la mano. Si no, profe, como nadie ha manifestado acá, bueno, sí, Sara Carrillo tiene una pregunta, ya le doy la palabra y luego sigue Margarita Montero. Escuchamos, Sara, creo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora, gracias por la información. Con respecto a la tarea que teníamos que entregar, yo quería saber si nosotros debemos partir de un hecho real o si nosotros vamos a crear esa política pública con respecto a los temas que están planteados en el ejercicio. Porque yo lo hice en base a las políticas o el plan que tenemos en el país, en Venezuela, y a partir de ahí traté de ir dando respuestas al resto de los elementos y de cada una de las cosas que nos piden aquí. Y bueno, me faltan algunas cosas por completar porque realmente me siento como que atada de manos en cuanto a la posición estratégica y las recomendaciones que pudiera tomar. Entonces quería saber si es un ejercicio en base a los temas reales o si uno idea cuál es esa política y tengo que tomar una posición como una empresa, un tipo de empresa en particular o como el sector empresarial en general frente a esa política pública. Ok, bueno, fíjate lo siguiente. El documento lo que busca es que tú puedas tener un banco de políticas públicas vinculadas con el sector donde te desempeñas. Por lo que estoy entendiendo, estás dentro del sector privado, dentro del contexto empresa, negocio. Entonces, te recomendaría que tomaras las políticas públicas que te impactan directamente al negocio. Un ejemplo, la ley de ciencia y tecnología, la ley de ciencia y tecnología LOCTI. Tú podrías decir el nombre de la política pública LOCTI, tiene un impacto nacional, podríamos decir que esta política pública dentro de lo que es la fase del asunto, lo podríamos colocar en el tema de problemas, porque siempre hay todas unas necesidades en materia de proyectos vinculados a la ciencia y tecnología. Seguidamente tendrías que describir en qué consiste la política pública, los grupos de interés involucrados, el impacto que tiene esa política pública hacia tu negocio, la capacidad de control que tienes, es decir, tú puedes incidir en ese impacto, es alto, es bajo, es medio, y luego te recomiendo un FODA que te permita medir qué puedes hacer para incidir en ese cambio de la política pública. En ese FODA, dentro de las estrategias, podrías proponer la realización de un plan de incidencia política. Y ese plan de incidencia política sería un documento que podrías evaluar a posteriores para promover que tu negocio a través de una alianza genere cambios, porque en este caso te dije una política pública nacional, pero podría ser una ordenanza. Y esa ordenanza podría generar una incidencia
tanto en el ámbito del Consejo Municipal como la alcaldía, para que tenga cambios que satisfagan las necesidades de los negocios que están involucrados dentro de ese municipio. No sé si te quedó clara la idea o necesitas otros aspectos. Sí te recomiendo, y disculpa antes de darte la palabra, que trabajaras con políticas públicas reales. Y el plan de incidencia, así con una propuesta de cambio de esa política pública. Pero en este momento no estamos haciendo PIP, sino estamos haciendo el banco de políticas públicas que me impactan como negocio, como organización no gubernamental o inclusive como Estado, porque hay políticas públicas globales que tienen impacto en la dinámica y en las tomas de decisiones de los estados en un ámbito, especialmente en el ámbito económico y ambiental. Chévere, profe. Tenemos en segunda idea a la señora Margarita. Ya le vamos a dar la palabra. ¿Nos escuchas, Margarita? Creo que hay un error acá nuevamente. Isariana, ¿nos escuchas? Hola, Hola, Isa. Te escuchamos a ti y leo algunas preguntas que tenemos en el chat. excelente, Dani. Profe, muchísimas gracias por su presentación. Yo quiero hacerle una pregunta respecto a la actividad. Confieso que esta actividad la trabajé en equipo con una compañera del curso y me surge la inquietud de que nosotras utilizamos de ejemplo la política pública de la misión Negra Hipólita. Es una política evidentemente ya creada de alcance nacional. Ahora, cuando estamos aplicando el instrumento, cuando llegamos al ítem 8, que habla específicamente del plan de incidencia, mi pregunta es, ¿tendríamos que generar un plan sobre ese que ya está o ese plan se aplica únicamente cuando la política pública no está ya establecida? Ok, fíjate algo interesante. El caso de la misión Negra Hipólita, si la pasas por las fases de políticas públicas, nos conseguimos que no es una política pública, que no fue concertada, sí satisface una necesidad, pero no hay todo un marco de concertación de actores. Wow. Pero se instrumenta como una política pública. Es decir, son las cosas interesantes que uno se consigue cuando hace análisis de políticas públicas. Puede ser un programa que derive de una gran política pública. Pero, en este caso, yo te recomendaría en las acciones, valga la redundancia, en las acciones recomendadas, es, uno, hacer una política pública de lo que es Negra Hipólita. Ahora, ¿y qué factor le faltaría a la misión Negra Hipólita para entonces entenderse como una política pública que cumpla con todos los requerimientos? En primer lugar, Negra Hipólita tiene una necesidad cierta de protección de los derechos del trabajo, de educación, y hace referencia al concepto de los elementos culturales, educativos, en el contexto nacional. La necesidad es cierta,
lo que tienes es que evaluar lo que ha hecho la misión y darle sostenibilidad a la política pública. Y al darle sostenibilidad a la política pública es medir impacto y incorporarle un presupuesto para que tú le puedas hacer una accountability a la política pública y Claro. decir qué tanto has ofrecido hacer, qué tanto has hecho y qué me ha faltado. Lamentablemente yo no puedo evaluar Negripólita porque me carezco de información. Claro, Y eso se ahí, refiere a que no tenemos ajá, indicadores, o sea, que no la podemos hacer medible. sí, y eso es muy grave, porque cuando no tienes la posibilidad de visibilizar lo que he propuesto, a lo que he realizado y a lo que me falta por realizar, o los errores que he cometido, porque puedo haber cometido errores, pero es por eso el FODA, cuando yo le hago el FODA a la Negra Hipólita, discúlpame, lo hiciste desde las perspectivas de una ONG, de una empresa o del Estado, el análisis. En base a la Negra Hipólita, a la misión Ok, Negra Hipólita. exacto, pero ¿en qué? Es decir, tu trabajo, tu actuación es como una ONG o trabajas en el Estado o trabajas con alguna empresa, no necesariamente me tienes que decir el ramo, es para No, poderte. trabajo en el sector privado. Yo trabajo en el sector privado. Ok, te voy a poner el ejemplo del sector privado. Puede ser que dentro de las políticas de responsabilidad social, el tema de la misión Negra Hipólita sea de interés para apuntalar un programa de responsabilidad social y busques hacer una alianza con el Estado. Pero para poder hacer la alianza con el Estado necesitas información confiable, datos Sí. que te permitan saber hacia qué puedo apalancar y hacia dónde puedo apuntalar hacia esa misión. Porque como necesidad sentida es cierta. Lo que sucede es que lo he usado más que para satisfacer la necesidad como una estrategia de captación electoral. Y eso no está satisfaciendo la necesidad. Ese es el problema. Precisamente es que por ser un tema del Estado, tiende a ser muy susceptible y bastante relativo. Aquí sería entonces una de las recomendaciones, y para concretar el espacio y darle oportunidad a otras personas, generar algún tipo de alianza con el sector privado para que éste sea quien le dé la estructura y efectivamente sea medible y sostenible en el tiempo. Algo así sería la estrategia a implementar en este caso, ejemplo. También podrías alianzas con organizaciones sociales que tienen un censo muy interesante sobre el tema, igualmente con las universidades que tienen una información muy valiosa con estos institutos de las universidades que pueden agregar valor para impulsar la misión y esta satisfaga de mejor medida la necesidad sentida hacia donde va dirigida la misión. Chévere. Ok. Profe, un poco Gracias, profe. más ilustrada la idea. A ver, Arturo nos comenta acá, no entiendo, ¿es un documento guía, es un ejercicio, se debe mandar o solo es para ejercicio personal? La profesora cuando nos mencionó que en su módulo no iba a ser un text como el resto, con algunas preguntas, sino que iba a colocar este ejercicio. A ver, esto es la profesora, y ahorita la profe me corrige si me equivoco, no. Lo que busca con este ejercicio es que todas las personas que están en el curso, que se manejan o se van a manejar en algún momento, y quedan 10 minutos, y si eres preciso, en responsabilidad social empresarial, conozcan el instrumento. Sabemos que es denso, sí, sin embargo, me encanta la proactividad, por ejemplo, de Isariana, que busca otra persona del curso para hacerlo en conjunto. Los invito a que
ese sea uno de los mecanismos para que puedan realizar el ejercicio, aun cuando es un ejercicio para que lo conozcan y es una guía que va a quedar para ustedes, un instrumento además que les va a permitir diseños de este tipo, tienen que hacer una aproximación práctica en el ejercicio, llenar sus ítems y subirlo por la plataforma de Classroom. Le dejo la palabra a la profesora para que ella comente cuál es la idea primordial de este ejercicio. Quedan 9 minutos y luego que ella lo comente le doy la palabra a María de FIPAM. Ok. En línea con lo que acaba de comentar Daniel, es cierto, lo que quise fue ofrecerle un documento que le permita a todos nuestros participantes, nuestros socios en el aprendizaje de la responsabilidad social, levantar un banco de datos de políticas públicas que impactan directa o indirectamente la institución en la cual prestan trabajo, para que ustedes se den cuenta que el tema de la política pública no es un tema que no nos atañe a todos, sino, miren, eso es impresionante. A usted le dicen, ¿qué políticas públicas en materia social tenemos? Y usted tiene su banco de políticas públicas, usted lo que hace es mapear y decir, tenemos 7 políticas que nos impactan socialmente. Las nombra, dice el impacto que tiene y cómo podemos incidir. Bueno, les puedo decir que quedan como unos reyes. Es así, profe. Además es un instrumento valiosísimo que, claro, a veces nos da miedo porque decimos, wow, es primera vez que nos topamos con temas como este, que no todos estamos en el área social y lo manejamos, pero que al fin de cuentas pues nutren nuestro ejercicio profesional y esa es la idea, ¿no? Tal vez yo como trabajador social lo vea muy fácil, otros no, pero la idea, tal como lo comentó la profesora, es pues conocer la herramienta, acercarnos, quitar un poco la barrera y el miedo de que, wow, no lo conocemos, ¿cómo hacemos? Bueno, hay que adentrarnos a ella de alguna manera, así como aprendemos cuando estamos pequeños a sumar y a leer. Entonces, bueno, le doy la palabra a María y luego a la señora Margarita que me aparece acá nuevamente en la cola. ¿Te escuchamos, María? Bueno. Uy. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sí, Ok. Buenas tardes, licenciada Daisy. ¿Cómo está? Le habla María Eugenia Ramírez. Yo soy directora ejecutiva de FIPAM y algo muy parecido que expone mi compañera Isariana. No sé si usted conoce la Fundación Santa en las Calles y el proyecto Panabús. No sé si lo ha escuchado. escuché en la última sesión que tuve en la Universidad Metropolitana. Uno de mis estudiantes me hizo mención, me llamó la atención y palabra que no me he puesto a monitorear el tema, pero me gustaría tener mayor información al respecto. Pero sí, Ok. sí sé que es una interesante iniciativa. Ok, el objeto social de esta fundación es la atención de personas en situación de calle. Ese es un proyecto en líneas generales parecido a la misión Negra Hipólita, porque el objeto principal de la misión Negra Hipólita es la atención de las personas en situación de calle. El gobierno es como el sujeto principal responsable de las personas que están en las calles por el tema de salubridad y son los que tienen la responsabilidad de generar esa inclusión social de las personas que están viviendo en la calle. Esta Fundación Santa en las Calles de forma privada hace la gestión con el proyecto Panabús en buscar la reinserción social de las personas que viven en situación de calle. La pregunta está, si esto como es una ONG privada, podemos decirle que es una organización civil privada, que desea hacer una alianza con el Estado porque tienen un programa similar al que están ejecutando de forma privada, ¿es viable para uno poder montar una política, del formato que usted nos muestra como el ejemplo de poder crear una política pública, buscando una alianza con el Estado desde una ONG que está haciendo un programa similar al que el Estado está haciendo?
Bueno, les puedo decir que tienen un interesante proyecto para apalancar una política pública de impacto nacional y más en la actual coyuntura. Poca visibilidad de proyectos que se están realizando y hay muchos que se están realizando. Creo que clave dentro de esa fase de concertación y negociación se puede realizar un interesante plan de incidencia política. Lo que tenemos es que evaluar si vamos a incidir a nivel local, a nivel municipal o a nivel estatal. Eso nos va a permitir, Ok, si voy a incidir a nivel municipal, yo podría comenzar con una ordenanza, ok, pero también luego de esa ordenanza, una mejor práctica, convertirla Que se acaban de ir. como piloto a nivel de todo el estado. Vamos a decir, parte del estado, del municipio Barut, municipios donde la sensibilidad es interesante y hay un buen trabajo al respecto. Chacao, Baruta, podemos hacer un trabajo, luego de esa ordenanza, impulsar esa ordenanza para que tenga una práctica a nivel de todo el estado Miranda. Y luego de esa práctica de todo el estado Miranda se convierta en una política pública del estado venezolano. Le da mucho a Manuel Ricardo. Y ok. Bueno, de esta manera, Ahora, si queremos comenzar desde el estado, bueno, vamos a ver, vamos a hacer una comparación. ¿Qué tiene Negra Hipólita vis a vis a lo que tiene mi proyecto? ¿Y qué le podría agregar para que Negra Hipólita satisfaga mayor necesidades? Es decir, es dependiendo las expectativas y lo que yo quiero hacer como organización, pero las posibilidades están dadas. Cualquier cosa le pueden decir a Daniel y estoy a la orden para apoyar. bueno, Ok, gracias. justamente lo que Gracias. iba a comentar era que si tenían alguna duda la resolvemos en el chat. Ya quedan 3 minutos o menos para caerse esta sesión. Señora Margarita, ¿nos escucha? ¿Está en línea? Creo que tenía la mano levantada. sí. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y voy rapidito. Para las políticas públicas es necesario los tres actores, tripartito, porque si no se pierde el tiempo si, por ejemplo, la parte del Estado no acepta el diálogo con la empresa privada, con las organizaciones de desarrollo social. Antes nosotros, por ejemplo, las organizaciones de desarrollo social, las fundaciones, le proponíamos al Estado soluciones. No las podíamos masificar como políticas públicas porque no teníamos los recursos. Pero nosotros hacíamos el análisis de algún problema y entonces el gobierno lo masificaba. Como por ejemplo el ortopédico infantil, que tiene 75 años, probó la vacuna y después se la dio al Ministerio de Sanidad en ese momento y lo masificó. Entonces yo creo que es muy importante para poder desarrollar las políticas públicas, tener con el Estado, establecer ese diálogo. Yo creo que ahorita es mucho más fácil estar conectado con las alcaldías, con las gobernaciones y no con el Estado central porque nos defraudamos, nos desmotivamos. Pero a eso hay que ir porque ese es el deber ser. Muchas gracias. Gracias a ti, Margarita, por la intervención. Y en efecto, sí, de hecho, en las láminas lo van a poder ver. Eso está montado en el Classroom, en el módulo de la profesora, ya que ella dio la autorización para compartirlo. Y aquí está el enfoque tripartito, que además creo que era Blácida, no recuerdo el nombre porque se me cayó el tema del chat acá, pero mencionaba que si la profesora podía repetirlo. Bueno, ya está finalizando la sesión. No quiero que se cierre, profe, sin antes agradecerlo por sumarse a esta iniciativa, por contribuir de su valioso tiempo y bueno, haber luchado con nosotros hasta el final para solucionar el percance. Aún así, la clase se dio, en este momento está terminando y quiero despedirme de usted entonces con un fuerte abrazo. Gracias como siempre, agradeciéndole